Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que, entre otras actividades, nuestra biblioteca se encarga de reunir fuentes bibliográficas en torno a figuras relevantes de la literatura peruana, a fin de que a mediano plazo podamos construir un repositorio institucional que provea de información bibliográfica a todas las personas interesadas en los estudios literarios peruanos. Hace ya algunos meses hemos comenzado con algunos videos en donde han sido objeto de estudio a algunos autores como Enrique Verástegui, por ejemplo. Hace poco teníamos a Rocío Silva Santisteban, a Laura Riesco y otros escritores más. El día de hoy vamos a tratar de hacer un acercamiento bibliográfico a la obra de Rosina Valcárcel y en el próximo video culminaremos con Blanca Varela. Pues bien, entonces comencemos. Rosina Valcárcel es una poeta y antropóloga peruana nacida en Lima en 1947. Como podrán advertir desde el apellido Valcárcel, ella es hija de Gustavo Valcárcel, conocido escritor peruano, y desde muy joven ella se inclinó por la actividad poética. Prueba de ello es que a los 18 años ganaba el premio Poesía Cátedra de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un año después, a través del sello editorial La Rama Florida y con el oficio de Javier Sologuren, logra publicar su primer poemario, Sendas del Bosque. Este primer libro, con el segundo, Navíos, del año 74, publicado por la Biblioteca Universitaria, configuran una primera etapa. Y esa primera etapa se caracteriza particularmente por la presencia de versos breves, versos cortos, y la presencia de una subjetividad afectiva muy patente, muy evidente. Se tratan de cantos celebratorios al amor, sobre todo, un entusiasmo juvenil también propio de la época, pero también, y es lo que va a marcar el devenir de la poesía de Rosina Valcárcel más adelante, un brillo poético respecto a las grandes figuras revolucionarias de la actividad poética, por ejemplo, Javier Heró. Esto, que va a ser apenas una primera huella, se va a redimensionar en sus otros poemarios. ¿Sí? Pero mientras tanto, estos primeros años de actividad, todavía Rosina Valcárcel va a explorar esos terrenos un poco más íntimos, un poco más privados y siempre con una transparencia que era alejada de los cánones de la poesía del 70 y el 80, ¿no? Era una poesía un poco más contenida. Pero decía, es más bien en su segunda etapa, conformada por los poemarios Una mujer canta en medio del caos y Loca como las aves, del año 91 y el año 95 respectivamente, que se perfilan dos elementos que van a ser fundamentales en toda su poética posterior. Me refiero al amor y a la revolución social. Para Rosina Valcárcel, estas dos cosas van a ir unidas en aras de un cambio social a gran escala. Para ello se vale de múltiples estrategias. Una de ellas, por ejemplo, y creo que la más fundamental, es la revalorización de algunos personajes históricos. Por ejemplo, en Una mujer canta en medio del caos, es muy evidente la presencia de el Che Guevara, por ejemplo, tanto en su personaje en sí como en el discurso revolucionario que tenía. Además, Rosina Valcárcel explora la fuerza revolucionaria que tienen los afectos, ¿no? En una época caracterizada más bien por los odios, rememoremos por ejemplo los años 80, o una época caracterizada por el aislamiento, en plenos años 90, la individualización alimentada por el capitalismo era más fuerte. Creía Rosina Valcárcel que eso, el amor, podría ser una especie de fuerza que pudiera cambiar a la sensibilidad de los seres humanos. Ahora, esta pulsión utópica por revolucionar la sociedad a través de la poesía va a ser uno de los rasgos transversales que va a estar presente en toda su poesía. Más adelante, en el año 2001, en el año 2013 también y en el año 2016 publica otros poemarios, ¿no? Por ejemplo, Venus en las cavernas, Contradanza y una antología poética. Aquí, en esta última etapa, ya poemarios un poco más recientes, se va a observar más bien la presencia, si bien cierto, del amor y de la revolución, también la cuota o el tema intercultural. Este tópico va a ser explorado de manera muy intensa y creo, o muchos críticos señalan también, que se trata también de este sesgo antropológico que tiene su profesión a Rosina Valcárcel, ¿no? Por eso es que se va a incorporar muchos términos propios de las regiones amazónicas y las regiones andinas, además algunos elementos míticos de esas cosmovisiones, y por supuesto va a haber un diálogo, ¿no? Un diálogo muy
intenso. Además, y esto va a ser fundamental, se va a incidir en la condición de las mujeres en el Perú, ¿no? Rosina Valcárcel no solamente va a tomar al amor y a la revolución como dos ejes de su poética, sino también a la condición del género. Para Rosina Valcárcel, las mujeres en un país colonizado padecen un tipo de opresión estructural que no se ha resuelto a través de las décadas. Entonces ella va a centrar su mirada entonces en estos últimos años, uno, en la vertiente de los grupos étnicos que conforman una minoría marginada en los proyectos nacionales, sobre todo de raigambre andina y amazónica, y dos, a la presencia de mujeres, ¿no? Que también han sido el blanco de las marginaciones y de las exclusiones sociales. Ella cree que justamente por estos dos grupos constituir comunidades históricamente oprimidas, tienen pues en sí el germen de la revolución. Entonces se puede comprobar aquí que Rosina Valcárcel hace un diálogo muy interesante entre su profesión como científica social, antropóloga específicamente, y además como poeta. Sin embargo, Rosina Valcárcel no solamente se ha dedicado a la producción poética, sino también a la producción ensayística y periodística. En el año 2005, ayudada de Giovanna Minardi, reúne toda su obra periodística, ¿no? Y lo saca en dos tomos. Aprendiz de Maga y Diario de Talismán, ¿no? Estos dos libros van a contener una serie de artículos, de columnas, de ensayos, de semblanzas, testimonios, declaraciones y entrevistas. Las entrevistas son muy, muy interesantes porque justamente conversa con algunos creadores, con algunos críticos, y a ellos también les dedica algunas notas culturales, ¿no? Ahí vamos a poder ver a Juan Gonzalo Rose, vamos a poder ver a Blanca Varela, a Cornejo Polar, todos estos intelectuales que marcaron el devenir de la literatura peruana en la segunda mitad del siglo XX. Uno de los aspectos más interesantes del segundo tomo, Aprendiz de Maga, es que hace una biografía, una especie de memoria, una especie de crónica biográfica sobre su propia vida, ¿no? Tanto a la misma usanza de una periodista. Comienza a indagar en su historia familiar y retrocede a sus orígenes, desde sus abuelos hasta sus padres, tan famoso él como es Gustavo Valcárcel, y explica un poco cómo es que la herencia familiar ha hecho de ella una intelectual, ¿no? Justamente esta carga tan fuerte que tuvo su padre y sobre su formación intelectual y erudita muchas veces contribuyó a que ella tomara posición por el cambio social, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy interesante. Bueno, eso ha sido un recorrido muy breve por la producción bibliográfica de Rosina Valcárcel. Les animo a que puedan consultar sus obras. Hay algunos poemas en internet, ya que ahora no podemos acceder a las bibliotecas. Puedan de repente buscar alguna de sus composiciones en verso en la red. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Les pido que puedan revisar los siguientes videos. Tiene uno de Blanca Varela, así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense.